Entonces vamos a empezar con un saludo del hermano rector, el hermano Pablo. Muy buenas noches a todos y a todas. Nuevamente darle la bienvenida a la universidad y decirles que nos sentimos muy honrados de que este observatorio eclesial comience su andadura en la Universidad La Salle. Es un conversatorio. Algunas personas no están acostumbradas con este nombre. Conversatorio significa que es una conversación, es un diálogo, no un debate, más tendremos dos personas que una es Franz Inkelammer, todo el mundo lo conoce, no necesita que los presentamos, tal vez no los alumnos de la universidad. Es un pensador de origen alemana, es filósofo, economista y teólogo, con un grande, ¿cómo se dice? Un grande percurso, trayecto de estudio, de publicaciones, de reflexión. Para ustedes que son de la Facultad de Administración, la propuesta de quedarse acá hoy era sobre todo por causa de eso, porque Franz es uno de los que más habló del fetichismo del mercado, del dinero, toda esta economía neocapitalista que mata, que continúa matando. Entonces puede ser que la persona de Franz, sin embargo, después podemos hacer algunas preguntas sobre eso. Hoy no va a ser el tema específico, porque hoy el tema es el pensamiento social del Papa Francisco. Junto con Franz tenemos a Pablo Richard, que es otra columna importante de nuestra reflexión, más en la línea teológica, bíblico-eclesiológica. Los dos vienen del DELI, que es el Departamento Ecuménico de Investigación de Sabanilla. Muchos de nosotros lo conocen. Son teólogos de la liberación muy conocidos en toda América Latina, en el mundo entero. Yo los conocí desde Europa. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a nuestro conversatorio. Porque hoy me llegó la noticia de conservatorio. No es un conservatorio, es un conversatorio. Entonces también ustedes están viendo la forma externa, no tiene una mesa, no tiene dos sillas. Le decía al hermano que faltaría una botella de vino ahí para compartir durante la conversación. Bueno, a ustedes entonces la palabra. Muchas gracias. Tenemos gente de San Carlos que viene, gente de la isla de Santo Domingo que vino directamente para acá. No sé si tiene otros de fuera. De Salvador, mira allá. Bienvenido a todos y a todas. Bueno, a mí me da lo mismo. Pero Pablo, tú te sientas mejor aquí para tener conversación Bueno, yo pensaba como introducir una discusión y no una presentación muy amplia. Entonces querían, y me ha interesado mucho lo que este Papa hizo sobre la interpretación de la sociedad y de la economía. Él atestigua un cambio que se ha operado, y sobre todo en América Latina, pero ahora va más allá. ¿No? Pero el Papa bien que América Latina.
Y lo que se puede leer bajo el punto de vista es doctrina social de la Iglesia. Y ahí lo primero que uno se da cuenta, lo es, pero no tiene mucho que ver con lo que era. Yo estudié doctrina social hasta con el cardenal Höfner, que después era un cardenal, en Münster. Era una cosa muy seca, pero aquí hay pasión. Y una pasión que se presenta enseguida. El problema es un problema de vida y muerte, no es un problema de verdad o no verdad. El problema de verdad y no verdad es solamente en serio de verdad y no verdad si es de vida o muerte. Y entonces, cuando entra en su mensaje apostólica, ¿no? Entra en la problemática que es muy vinculada con lo que era la doctrina social, que son como 12, 14 páginas. Es muy resumido, pero hace bien claro lo que es el enfoque. Y es este, ¿no? Empieza. Así como el mandamiento de no matar con un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. A eso vuelve después. Y ahí dice, esto no sucede solamente porque la equidad provoca la reacción violenta de los excluidos, la inequidad provoca la reacción violenta de los excluidos del sistema, sino porque el sistema social y económico es injusto en su raíz. Porque es injusto. Así como el bien tiende a comunicarse el mal con sentido, que es la injusticia, tiende a expandir su potencia dañina y a socavar silenciosamente la base de cualquier sistema político y social, por más sólido que parezca. Si cada acción tiene consecuencias, un mal enquistado en la estructura de una sociedad tiene siempre un potencial de disolución y de muerte. Otra vez. Muerte empieza pero hay muerte de una sociedad. Y posiblemente del mundo. Él se pone en la visión de lo que es nuestra visión hoy. Está nuestra vida, y no solamente la nuestra, la mía no es tan larga, pero de mis hijos y los hijos de mis hijos. ¿Está seguro? Y ahí dice, no, hay peligro de muerte para un conjunto, no solamente para personas. Entonces quiero hacer unos puntos a partir de este primero. Esa economía mata. Había un texto en todas las, casi todos los diarios, revistas, etc. Y era muy primitiva. No, uno que quiere, no, el Estado tiene la culpa, siempre tiene que ser el Estado. Y realmente en nuestra tradición la discusión es siempre sobre el Estado. El totalitarismo del Estado, el peligro del Estado. Pero aquí no, era el mercado. Y el mercado lleva a la muerte. El mercado expulsa. Y el mercado es gente que no del mercado.
expulsa y lleva a la muerte. Entonces, otra vez la pasión que aparece. ¿Qué hacemos frente a la amenaza de la muerte? Y eso se inscribe en una larga tradición, que es judía cristiana, por supuesto, pero de otros. El Eclesiástico, famoso libro Eclesiástico, mata a su prójimo quien le arrebata su sustento, vierte sangre quien quita el jornal al jornalero. Cuando se discute sobre el Estado es siempre con armas, pero aquí amenaza a la vida, pero no con armas, al contrario. Las armas protegen el proceso en el cual es condenado a la muerte. Y la condena a muerte es la condena al hambre, a no tener un sistema de salud, a no tener casa, a no poder vestirse adecuadamente. Por ahí viene el hambre. Eso fue la discusión en América Latina en los años 80. Pero hoy es curiosamente la misma en Europa, Grecia, Italia, España. Los tres países europeos de los cuales más cultura europea ha venido. Bueno, todavía falta Israel, ¿no? Palestina. Pero la cultura cristiana es de estos tiempos. Y lo estamos ahora amenazando con la muerte. Y la muerte es, se disuelven los sistemas de salud, se quitan las rentas, se nos quita la casa, son miles y millones que pierden su casa, que están en la calle. Y eso es muerte, ¿no? Y hablamos de, más bien de austeridad. No es austeridad, es hambre. Pero no hablamos. Y tenemos medios de comunicación que mienten. Es mentira de hablar de austeridad. Claro, es mentira de un determinado tipo. Porque austeridad no significa matar. Pero lo que aquí ocurre es llevar a la muerte. No, y eso es lo que cité Eclesiástico. El Papa no cita, pero se inscribe claramente en esta tradición. Es muy famoso Bartolomeo de las Casas, que tiene su gran conversión a criticar lo que pasaba con la conquista de América a partir de esta cita de Eclesiastes. Estaba en el centro. Pero la cita aparece después. Shakespeare, en el Mercader de Venecia, dice: me quitan la vida si me quitan los medios por los cuales vivo. Eso es matar. ¿Es lícito matar? Ahí está. Matar por una pistola, sabemos, eso no es lícito, excepto a veces, ¿no? Que el gobierno manda a hacerlo. Pero la licitud es, ¿verdad? Pero es lícito mandar a matar, quitando los medios por los cuales se vive. Es lícito. Y ahí dice el Papa: la cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado, mientras todas estas vidas truncadas por falta de posibilidades nos parecen un mero espectáculo que de ninguna manera nos altera. Pero ahí viene la pasión. Ahora,
es lícito matar, quitando a la gente sus medios por los cuales vive. ¿Qué dice? Es que cristianez es un crimen. ¿Qué dice Shakespeare? Es un crimen. Y Marx cita a Shakespeare. Entonces Marx también dice que eso es un crimen. Y ahora, la problemática es esta. Aquí hay un asesinato, o si quieren, un asesinato, que es perfectamente legal. Y es por eso que es tan difícil criticar. El que hace eso, que quita los medios de los cuales vivo, tiene el apoyo de la justicia, de los tribunales, de la policía y de los cárceles. Hay una fuerza que condena. Así que eso es lo que hace aquel que quita los medios por los cuales se vive, es siempre liberado de cualquier responsabilidad. Hay una afirmación de San Pablo que es linda y que dice: la espina de la muerte es el pecado, pero la fuerza del pecado es la ley. Ahora, pecado lo dice mucho. No, la gente dice, ¿por qué no pecamos? Dice él a ella, no, porque no pecamos. No, es el pecado. Entonces voy a traducir un poco diferente. La espina de la muerte es el crimen. Y la fuerza del crimen es la ley. Si tomamos en cuenta este Eclesiastés, que es un crimen, quitar el sustento, entonces estamos frente a un problema. Toda la legalidad está del lado de aquellos que lo hacen. Eso dice además San Pablo. La espina de la muerte es el crimen y la fuerza del crimen es la ley. La ley refuerza el crimen. No quita el crimen. Hay una famosa cita de un poeta alemán que yo siempre he leído mucho, Brecht, y que decía: ¿qué es el asalto a un banco comparado con la fundación de un banco? Se cita mucho en Alemania, pero no se saca realmente las consecuencias. ¿Quiénes cometen estos grandes asesinatos de masa? Son bancos, pero son políticos. Y el propio San Pablo, después de eso, la cita es de Corintios, en los Romanos, dice: la verdad está aprisionada por la injusticia. Ese es el mismo problema. La verdad es que esos son asesinatos, pero la injusticia la aprisiona y lo llama austeridad. Y ahí aparece todo un pensamiento ya de ideología. La ideología, digamos, la crítica de la ideología empieza aquí, ahí. Y hoy todavía, en la línea en la cual ideología es falsa conciencia,
es esto, aprisionado la verdad por la injusticia. ¿No? Entonces tenemos ahí un punto de vista que yo quería destacar para entrar en la problemática del Papa. Él tiene este punto de vista. Y ese es el punto de vista del pensamiento que hoy se llama muchas veces, ¿no? Por lo menos, pensamiento crítico. Y evidente, si uno dice la espina de la muerte es el crimen y la fuerza del crimen es la ley, entonces los que cumplen la ley cometen el crimen. El Banco Central, los presidentes, ministro de Hacienda, ahí tenemos criminales. ¿Y qué? Entonces, hay grandes crímenes sin ningún sentido de culpa. Nadie de estos, casi no hay algunos, hay gente que se da cuenta de esto, pero no mucho. Y eso es algo que también hizo una cierta historia. Y decía el crimen que es reforzado por la ley no es crimen para los juzgados, para la policía, no es crimen. Entonces estamos en un conflicto. Llamar criminal a la señora Merkel, que decide lo que va a pasar en Grecia. Y San Pablo de que lo dice, no yo. Y es delicado, hay que verlo realmente con criterio. Pero el problema está. Y eso es lo que en la tradición judía se llamaba corazón endurecido. El corazón endurecido comete crímenes y no sabe que son crímenes. Y el sistema legal niega que sea crimen. Y yo creo que es en la tradición cristiana que se llama el pecado en contra del Espíritu Santo. Ahí donde se dice que no tiene perdón. No significa que lo van a mandar a toda la eternidad al infierno. No tiene perdón porque no tiene arrepentimiento. Es decir, el proceso arrepentimiento, perdón, no cabe frente a estos crímenes. Pinochet nunca ha aceptado que haya cometido un crimen. Y muchos de los sistemas judiciales, aún Pinochet, no lo considera un criminal. Margaret Thatcher, en la prisión, cuando estaba en Londres, en la prisión, lo visita, una visita oficial, y declara, ese es un amigo de Inglaterra. Pero un criminal. Sin embargo, y este pecado en contra del Espíritu Santo es el pecado que no permite, frente al cual no es posible pensar el crimen. Y eso lleva entonces en el Evangelio de Juan, Jesús dice, Dios perdónales porque no saben lo que hacen. ¿No? Es este problema. Y
Y eso es el problema de San Pablo. Él persiguió a los cristianos. ¿Pero por qué? Porque se dio cuenta, Jesús ha sido condenado a muerte justamente en nombre de la ley. Claro. Y San Pablo, para mí, la figura de San Pablo es central. Y San Pablo ha salido su vivencia de máster, ¿no? El ciego. Y después vuelve a ver. Es el problema. Él estuvo ciego. Y entonces la justicia de la ley, de la condena, la toma como justicia. Y ahora, cuando vuelve a ver, deja de ser ciego y ahora ve. En nombre de la ley, se ha convertido cumpliendo la ley de Dios, cumpliendo la ley de Dios, no la ley de cualquier. Cumpliendo la ley de Dios, han cometido esa es la situación de Pablo y que sigue toda la vida. Se nota eso, sobre todo en el primero Corintios y en Romanos, pero en Gálatas también está presente. No, entonces, lo que tenemos entonces como problema es cómo tratar estos crímenes que se cometen cumpliendo la ley. Y ahora toman la doctrina social de la iglesia. Ahí no existe un crimen que se comete cumpliendo la ley. Se ha eliminado. Claro, a veces de maneras muy suaves, ¿no? Pero no aparece. Y no aparece en nuestras discusiones. Marx tiene esta misma conciencia. En el cumplimiento de la ley se cometen los crímenes. En el marxismo no se ha discutido. Pero el cristianismo tampoco. Aparece, pero siempre al margen. Y los que dicen es siempre medio herejes, ¿no? Y es un problema que hay que ver y yo creo que tenemos que presentar. Y el Papa, de este punto de vista, está juzgando. Y eso es el punto de vista también de gran parte de lo que llamamos el pensamiento crítico. Ahora quiero ver algunos puntos más. El crimen, el Papa lo ve a partir del mercado, no a partir del Estado. Eso es muy curioso. En ninguna parte, casi en ninguna parte se repite eso. En algunas partes, sí, ya en la Cámara lo tiene, ¿no? Eso no es que solamente el Papa. Pero son siempre excepciones. Ahí aparece eso. Y entonces, su centro de crítica al sistema es la muerte. Entonces, sí, produce la muerte. Pero lo produce sin aceptar que eso es crimen. Y entonces, ¿cómo lo llaman? Idolatría. Eso es idolatría. Y él dice eso, ¿no? Una de las causas de esta situación se encuentra en la relación que hemos establecido con el dinero, ya que aceptamos pacíficamente su predominio sobre nosotros y nuestra sociedad. La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica.
la negación de la primacía del ser humano. La primacía del ser humano atraviesa todo el cristianismo, todo, hasta el judaísmo y hasta el paraíso. Pero raras veces se lo menciona. Pero ahí lo hace. La negación de la primicia del ser humano. Es decir, ¿qué es idolatría? Negación de la primicia del ser humano. Entonces, explotación del ser humano, condena a muerte para que algunos tengan ventaja. La adoración del antiguo becerro de oro, dice, ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro humano. ¿No? Tenemos esta misma pasión. Y ahora, en cuanto a la idolatría. Y entonces, el afán de poder y tener conoce límites, no conoce límites. Ese es el afán idolátrico. Ahí está. Lo tiene en Jesús, ¿no? Nadie puede servir a dos señores, a Dios y el mamón. Pero nadie ha usado. Pero ahí aparece ahora. Y en ese sistema que tiene a fagocitarlo todo en orden a incrementar beneficios, cualquier cosa que sea frágil como el medio ambiente queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regulación. ¿No? Ahí los dioses de la modernidad para el Papa no es el Dios de Bush. Cuando dice que ha conversado con Bush y Dios le ha pedido atacar Irak y matar a 1 millón de gente. No es esto. El Dios es el dinero, el mercado, que es celebrado en términos de esta imaginación trascendental o trascendente del Dios. Pero Dios no hay un Dios de este tipo. Lo que hay es el Dios que está escondido detrás de eso y se llama mercado, dinero y capital. Y aparecen dioses, ya, frente al cual no hay que discutir sobre ateísmo. Porque si tú tomas el Dios trascendente, si tú dices yo no creo en Dios, entonces eres ateo. Y realmente, como Dios no se ve, es otra cosa. Pero con el Dios dinero es bien diferente. Si tú dices yo no creo en él, terminas en el basurero, ¿no? Entonces, ¿cómo te presentas con este Dios? Y ahí es realmente lo extraño. Eso son los dioses de Myers. La crítica de la religión de Myers es la crítica de estos dioses. A él no le interesa criticar el Dios trascendente. A él le interesa criticar eso. Claro, y el Papa, claro, que tiene un Dios trascendente. Pero, entonces tiene que presentarlo de una manera adecuada. Pero quiero ver eso. Idolatría y la primacía del ser humano. Entonces, el ídolo, ¿cómo se debilita? Si no se puede totalmente hacer desaparecer. Asegurando la primacía del ser humano frente al mercado, al dinero, al capital, frente al Estado y frente a todo. Eso es la
crítica de la religión ahora y que realmente es el nombre de la primacía del ser humano. Y ahí entra en un problema que me llamó la atención, porque él toma la encíclica Lumen Fidei de Ratzinger, de Benedicto XVI, y dice que la afirma, pero ahí se nota, yo voy a leer la cita, se nota que es pura cortesía. Y yo creo una cortesía correcta, ¿no? Yo creo que es bueno hacer cortesía. Porque ahí dice, Ratzinger, la fe, en cuanto asociada a la conversión, es lo opuesto a la idolatría. Es separación de los ídolos para volver al Dios vivo mediante un encuentro personal. Eso no acepta esto. Y eso hay que hacerlo claro. No es convertirse a Dios vivo. Convertirse a la primacía del ser humano. Y el Dios cristiano judío es eso lo que pide. Hay algunos teólogos que en el tiempo de hoy, ¿no? Uno es, yo creo que hizo la teología política en Alemania, Metz, ¿no? que va mucho en esta línea, pero no es todavía muy presente. Pero aquí, en este Papa es presente eso. La voluntad de Dios no es creer en Dios, sino estipular la primacía del ser humano. Y eso es creer en Dios. No es... no, y a partir de ahí, él puede entonces decir, bueno, tengo un poco de tiempo todavía, ¿no? Ya. Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. De ahí que niegan el derecho de control de los estados encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible. Ahora viene el bien común, y que tampoco es el bien común de la doctrina social. No es el bien común de la tradición aristotélica. Aristotélica tomista. Lo dice de esta manera. La ética suele ser mirada con cierto desprecio burlón. Se considera contraproducente, demasiado humano, porque relativiza el dinero y el poder. ¿Y en relación a qué? No, relativiza en relación a la primacía del ser humano. Se la siente como una amenaza, pues condena la manipulación y la degradación de la persona. En definitiva, la ética lleva a un Dios, y ahora viene a un Dios que espera una respuesta comprometida que está fuera de las categorías del mercado. No hay Dios de luz. Y la discusión si hay Dios o no tiene nada que ver. No es de Dios de luz. Está fuera de las categorías del mercado. Para estas sí son absolutizadas. Dios es incontrolable, inmanejable, incluso peligroso, ¿no? Dios es un déspota, etc. ¿Y qué hace Dios? Llama al ser humano a su plena realización y a la independencia de cualquier tipo de esclavitud.
¿Qué es afirmación de Dios? Entonces, realizarse como ser humano y hacerse independiente de cualquier tipo de esclavitud. Liberarse. Es la emancipación. El asunto del pensamiento de emancipación, como aparece en Europa y en todo el mundo, a partir de la Revolución Francesa. No es el Dios de Dios, muy cerca a lo que trabaja Metz, eso sí. Bueno, y entonces con esta figura de Dios que él ahí hace, Dios con la voluntad de Dios no es que hagas tal y cual cosa, ni que cumplas tal y cual no. Acepte la primacía del ser humano, o sea, la voluntad de Dios. Es decir, es algo que tú tienes que tener el criterio, lo que significa. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué es evangelizar? No es predicar a Dios, ni a Jesús. Evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Eso es la voluntad de Jesús. Eso es la voluntad de Dios. Pero hacer presente en el mundo el reino de Dios, eso es lo de que se trata. Y eso es poner el ser humano como primacía del ser humano. Bueno, yo tuve estos puntos, pero quizá alguna reflexión al final. Es muy difícil que se acepte en este mundo un pensamiento de este tipo. Es sumamente difícil. Y gente que tiene pensamiento de este tipo, cuando llega a poder, ¿cómo se asegura que lo haga? Es un problema del marxismo. Marx tiene eso. ¿Y qué ha pasado? No es nada de... Entonces, ¿qué es hoy el problema? El mercado total. Todo es mercado. Todo debe ser mercado. Y lo que no es mercado es algo por hacerlo en el futuro. El hijo de Milton Friedman, el gran gurú del neoliberalismo, decía en el futuro también, el propio parlamento tiene que ser una organización privada. Entonces, es todo. Y lo que nos amenaza es algo que yo diría no es del totalitarismo del Estado. No nos amenaza un Noriega o Mussolini. Lo que nos amenaza es un mercado total y que no nos permite ni hablar de la primacía del ser humano frente al mercado. Eso está en marcha. Y este mercado como punto de partida, yo creo que un totalitarismo que nos amenaza, este mercado tenemos que enfrentar y tenemos que discutir mucho y pensar mucho cómo se hace eso. ¿Cómo se hace que la primacía del ser humano sea lo que rige encima del mercado? Y ahí voy a citar la canciller Merkel, la canciller de Alemania, que decía: la democracia tiene que ser conforme al mercado. Lo dijo. Y la gente se lo tragó. Es decir, la democracia tiene que ser la democracia
democracia de un sistema totalitario. Bueno, yo no quiero hacer más, pero tomé un poco más tiempo porque tenía la preocupación de tener estos puntos. Hay que discutir más, hay mucho más. Pero eso me parece como un esquema, una estructura, y que es muy llamativo y a mí me ha convencido tremendamente. Yo encuentro ahí San Pablo, yo encuentro todo eso, pero yo encuentro también algo nuevo. Encuentro también la crítica de la religión de Verdes, que no es la de fuego. Y encuentro una situación en donde ni el cristianismo ni el marxismo enfrentan este problema. Pero nosotros tenemos que hacer presente y tenernos cuenta que muchos frentes de enemigos anteriores desaparecen y tienen que desaparecer. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Yo vengo llegando desde El Salvador y yendo a la casa de Monsieur Romero, ¿no? Ella conoce, han estado ahí. Está la biblioteca, los libros que tiene Monsieur Romero, ¿no? Están todos los libros que él utilizaba. Pero al frente de todo, así, abajo, resaltado, como el libro más importante, La lucha de los dioses. ¿Verdad? Ahí está, lo que hicieron en primer plano. Es un libro que sacó el DEI, ¿no? Fue el primer libro, casi fundante, ¿no? ¿Por qué eso? Porque cuando vino Monsieur Romero, aquí cerca del Hospital del Niño, en el 4, ¿no? Él se entusiasmó con esta idea del fetichismo, con esta idea de la idolatría. Recuerdo que conversamos, estaba ahí con él conversando, eso fue en abril del 79, ¿no? Que el problema no era si creer o no creer en Dios, ¿no? Ese no era el problema, sino en cuál Dios creemos, ¿no? ¿Creemos en el Dios de la vida o creemos en el fetiche, el fetichismo del dinero, la idolatría del dinero, el Dios dinero, el Dios mercado, ¿no? Y eso me impresionó tremendamente, ¿no? Y le regalamos el libro. Y yo encuentro ahí el libro, incluso con una dedicatoria, ¿no? Que casi me morí de espanto, porque con una dedicatoria a Monsieur Romero y firmado Pablo Richard, ahí está. Dios mío, no había olvidado. En la misa campesina, ¿no? Salvadoreño, ¿no? Los dioses del dinero, ¿cómo se llama? Los dioses del dinero, ¿no? Ese problema de la idolatría, ¿no? Del fetichismo, que le apasionó, en cuál Dios creímos. O cuando él dice soy ateo, pero ¿de cuál Dios soy ateo? O sea, el problema no es si yo creo o no creo, sino en cuál Dios creo, ¿no? Ese es el problema. Y el Papa, ¿no? Decía Franz que a lo mejor leyó el libro también. Es posible, ¿no? Porque dice no a la idolatría del dinero, el fetichismo del dinero, la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente. Este tema de la idolatría del dinero, ¿no? Yo creo que es muy nuevo dentro de la teología, ¿no? Yo creo que la teología de la liberación rescató este asunto de el peligro es la idolatría del dinero, que el dinero se vuelve un Dios, que el mercado se vuelve un Dios, que la santidad esté en obedecer las leyes del mercado. El santo es el buen mercader, los bancos son los nuevos templos, ¿no es cierto? Y eso está dentro del pensamiento de Jesús. Yo vuelvo a El Salvador bastante entusiasmado, porque realmente este anuncio que hizo el Papa, ¿no? De la beatificación de Monsieur Romero, el 23 de mayo, ¿no?
Y la canonización viene muy pronto. Él dijo que no iba a seguir los protocolos, como no siguió los protocolos para canonizar a Juan 23, ¿no? Bueno, a Romero le sobran, digamos, pruebas, ¿no? Ustedes saben que es impresionante ahí en la casa de José Romero, donde está la gruta, ¿no?, de la Virgen, ¿no?, que cuando vino Juan Pablo II, ¿no?, la hermana, se me olvidó el nombre, que acaba de morir, ¿no?, le dijo: aquí pusimos, ¿no?, las vísceras de Monseñor Romero, y la pusimos en una bolsa y la enterramos aquí, ¿no? Y el Papa dijo: desenterrémosla, ¿no? Y la madre, con temor y temblor, ¿no?, cavaron allí, y ahí estaban las vísceras de Monseñor Romero, ¿no? Y ahí estaban frescas, ¿no? Y el Papa cortó un poquito y se lo llevó, ¿no? Pero eso no era entender a Monseñor Romero, para nada. Creo que el que entendió a Monseñor Romero fue este Papa, ¿no? Juan Pablo Benedicto, Papa Francisco, ¿no? Papa Francisco, porque esto de declarar ya lo beato, santo a Monseñor Romero, esto yo creo que va a cambiar la historia. No estoy explicando de optimismo. Yo titulé un poco mi presentación: los hechos quedan, los papeles vuelan. Eso lo decía con Blanc, ¿no? Sacan encíclicas, documentos, libros, declaraciones, pero todo eso vuela, pero los hechos quedan. Yo pienso que esta canonización, beatificación, canonización de Monseñor Romero es un hecho que queda. Eso no se va a olvidar y va a estar en todas partes, ¿no? Eso va a quedar. Posible olvidar, ¿no? ¿Por qué cambia todo? Porque antes Romero era objeto de discusión legítima. Uno decían que era santo, otro decían que era un político, uno decía que estaba la FARC detrás, qué sé yo, no, la FMLN, ¿no? Se discutía, ¿no? Y se podía discutir, ¿no?, la palabra de José Romero, ¿no? Pero ahora, ¿no?, al hacer todo un examen, todo un estudio, ¿no?, se declara que realmente que es un mártir de la fe. Es un mártir de la fe. Porque muchos decían que era un mártir de la política, ¿no? Incluso me acuerdo de Monseñor Paglia, que llevaba el proceso, ¿no?, cardenal, que era presidente de la Fe del Cambio, ¿no? Una vez yo me encontré con él, ¿no?, y empezamos a hablar de Monseñor Romero, porque él era el encargado de ese proceso, y él tenía la cruz pectoral de Monseñor Romero. Entonces yo le dije: ¿por qué no canonizan a Monseñor Romero? ¿No? Usted dice que es un santo, sí, yo estoy convencido que es un santo. Entonces, ¿por qué no lo canonizan? ¿No? Dice: no lo podemos canonizar porque lo mandaron a matar un gobierno católico, en un país católico. Si uno lo mata un comunista, es santo al día siguiente. Entonces, eso dijo, este proceso, me dijo, está bloqueado y parcial, ¿no? Lo siento mucho, me dijo, pero esto está bloqueado, no sigue el proceso. Ya Juan Pablo II, con todo respeto, ¿no?, San Pablo II, ¿no?, dijo, bloqueó este proceso, no quiere que se hable más de este proceso de canonización de Monseñor Romero, que no se hable más. Eso está bloqueado. Y de repente llega el Papa Francisco, desbloquea, y a los pocos meses dice que anuncia la beatificación y canonización prácticamente de Monseñor Romero, ¿no? Y ahora en la misa de los 85 años, ¿no?, de la muerte de Romero, que estaba el cardenal de Panamá, ¿no?, que Monseñor Lacunza, ¿no es cierto?, dijo: ahora ya no podemos discutir, ¿no? Ya San Romero de América, lo dijo así, ¿no?, San Óscar Arnulfo Romero, ¿no es cierto?, ha sido declarado, ¿no es cierto?, mártir de la fe y santo.
va a ser pronto declarado santo. Es decir, ya Monseñor Romero es un hecho canonizado, es canon, ¿no? Y después dijo Monseñor ahí, Roma lo oculta, causa finita, ¿no? Esta vez era bueno, sonaba bien, porque Roma dijo que era santo, antes no creíamos en esto, ¿no? Pero ahora Roma dijo que era santo, listo, es santo y no se discute. Tenemos simplemente que ahora leer sus escritos, ¿no? Estudiar su vida, ¿no? Ponerlo como fundamento de todo, ¿no? Y sus escritos los leemos ahora de una manera distinta como lo leíamos antes, porque antes era opinión teológica, era la opinión de un obispo que uno la consideraba maravillosa, otros decían que era pura política. Ahora ya se definió, ¿cierto? Entonces la palabra de Monseñor Romero es un canon, es una memoria canónica, ¿no es cierto? Que ya es un hecho. Y eso es lo bueno. Yo decía, los documentos vuelan, los hechos quedan. Entonces la canonización de Romero va a ser un hecho que va a estar ahí. Muchos se van a chocar, se van a quebrar la cabeza contra ese hecho, pero para muchos, ¿no es cierto?, es la esperanza de los pobres y todo su pensamiento, ¿no? Yo me atrevería a decir que todo lo que ha hecho Francia lo pensaba así Romero, ¿no? Si uno lee los escritos de Romero, ¿no?, van a esta misma línea, ¿cierto? Y eso ha sido canonizado. No se canonizó la persona de Romero. La persona de Romero son también sus escritos, su reflexión teológica, sus sermones. No, Romero es todo, ¿no? Su vida, su martirio. Todo eso ahora es canónico, es decir, santo, es un canon. Entonces ya la iglesia, antes y después de Monseñor Romero, no puede ser la misma. Ahí el Papa nos puso un hecho, una canonización, ¿no es cierto?, que no nos permite seguir haciendo teología de la misma manera. Tenemos que cambiar la manera de hacer teología. Por eso el gran desafío, ¿no?, es, ¿no?, estudiar, leer y profundizar en el pensamiento de Monseñor Romero, ¿no?, y en toda la piedad popular, en todos los que creen en Monseñor Romero, que son fundamentalmente los pobres, el pueblo, dicen allá, el pueblo pobre lo hizo santo, ¿no? Para el pueblo pobre, para los pobres de América Latina, este santo va a ser muy importante, como fue San Francisco de Asís en Suecia, el santo más importante del siglo del segundo milenio, ¿no? Entonces fue un hecho, ¿no? Entonces eso para mí es una gran esperanza, ¿cierto? Y vivimos estos días, ¿no?, de una manera muy especial, ¿no? Estos días allá en El Salvador, porque nos cambió realmente, ¿no? Con esta canonización ya no podemos seguir pensando lo mismo. Y todo esto del fetichismo, de los ídolos, ¿no?, era central en el Monseñor, como digo yo, porque es muy central en él. Entonces ahora es esa crítica al fetichismo que hace el Papa, el fetichismo del dinero, el fetichismo del capital, la idolatría del capital. Ese fue el pensamiento de Monseñor Romero, ¿no? Y que el problema era el fetichismo, no el ateísmo, ¿no? Eso era uno de sus pensamientos. Si uno lee sus últimos discursos, su cuarta carta pastoral, y al final, ¿no?, de aquí lo que dice Franz, ¿no?, llamó a desobedecer, llamó a la desobediencia. Si un soldado recibe la orden de matar, debe obedecer a su conciencia, no matar. O sea, llamó a desobedecer la ley, a desobedecer la ley. Si se trataba, también lo leyó también Franz, ¿no?, que había un conflicto entre la ley y la vida, hay que aprender a desobedecer la ley. Y dice Comblan, los mártires nos enseñaron a desobedecer. Ni un mártir nos enseñó a obedecer, ¿no? Nos enseñaron a desobedecer, ¿no?, cuando la ley afecta a la vida. Y eso es Pablo, ya, todo, ¿no?, lo que hemos escuchado. Entonces, y por eso lo mataron. Eso lo dijo la tabla anterior, que llamó a la desobediencia a sí mismo, ¿no?
El problema no es que una ley y que él defendía otra ley, ¿no? Él defendía la vida y llamaba a la desobediencia a la ley, ¿no? Entonces, pero eso, uno puede decir, eso lo leí yo en Franklin Kelame, lo leí en la lucha de los dioses, ¿no? Lo dijo ahora una persona que dijeron ahora que es santo. Así que Roma lo oculta causa finita, ahora no vamos a poner conservadores. ¿Cómo se llama? No, ahora no, da gusto, ¿no? Realmente leer a Juan Pablo II, porque nos ha cambiado, ¿no? La visión realmente. ¡Ay, perdón! Mira cómo se le pega la lengua a uno, ¿no? Pero de eso yo quedé muy contento, ¿no? Eso fue un hecho. Pero voy a hacer alusión ahora a otro hecho, que a mí me impresionó mucho, ¿no? De este Papa, que es cuando se reunió con los participantes del encuentro del Mundial de los Movimientos Populares, ¿no? Había un encuentro el 28 de octubre del 2014, ¿no? Convocado por él, y él fue y habló con los cientos y tantos delegados de los movimientos populares, y entre los oyentes ahí representantes estaba Evo Morales, porque aplaudía así como uno, ¿no? A lo que iba a decir el Papa, ¿no? Ese discurso, ¿no? Del Papa a los movimientos sociales, es decir, el solo hecho que se haya reunido con ellos y lo que representa hoy día los movimientos sociales. Los movimientos sociales es lo nuevo, digamos, referente a las viejas izquierdas, ¿no es cierto?, que luchaban por el poder, ¿no? Los movimientos sociales luchan por la vida, ¿no? La vida de la mujer, la vida de los obreros, la vida de los pobres, ¿no? Todos los movimientos populares, ¿no es cierto?, fue el gran cambio que hubo en el año 89, ¿no? Que ya no se trataba de tomar el poder, el problema del Estado, sino que era el problema de la vida, ¿no? Entonces no era el poder, tomar el poder del Estado, sino construir pequeños poderes en la base desde abajo, ¿no? El poder obrero, campesino, de los sin tierra. Esos son los movimientos populares, ¿no? Poner en primer plano la defensa de la vida de los diferentes grupos sociales. Entonces, el Papa reúne a cientos y tantos líderes de los movimientos sociales, desde los sin tierra en Brasil, ¿no? Y tengo aquí la lista, ¿no? De los participantes, pero eso yo también creo que es un hecho que va a quedar en la memoria, ¿no? El Papa recibió a los líderes de los movimientos sociales. Eso responde, ¿no?, a su encíclica Evangelii Gaudium, ¿no? Es lo mismo, pero en un hecho. Es una encíclica, porque la encíclica quizá va a volar, muchos ni la leen, ya nadie lee encíclica, ¿no es cierto? Pero esta estamos obligados a leerla porque realmente, ¿no?, se manifestó, se cristalizó en hechos. Romero, el encuentro con los movimientos sociales, muchos otros hechos que hizo este Papa, ¿no es cierto? Entonces ya, ¿cierto?, hay una visión ya diferente, ¿no?, incluso en las mismas luchas populares, ¿no?, que ya es por la vida, ¿no? Entonces esa opción por la vida, ¿no? Nosotros en las izquierdas estábamos muy ligados todavía a las leyes, a lo que es todo el Estado, conquistar el Estado ¿para qué? ¿No? Un Estado pobre, ¿sí? Entonces ahora es construir defensa de la vida de los movimientos sociales. Entonces ese discurso del Papa, ¿no?, en ese encuentro, yo encuentro que es extraordinario, ¿no? Dice el Papa, ¿no?, este encuentro de movimientos populares es un signo. Los pobres no solo padecen la injusticia, sino también luchan contra ella. Ustedes sienten que los pobres ya no esperan y quieren ser protagonistas, se organizan, estudian, trabajan, reclaman y sobre todo practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren, entre los pobres, y que nuestra civilización parece haber olvidado, o al menos tiene muchas ganas de olvidar. O sea, el Papa, los movimientos sociales, ¿no? También de luchar contra las causas estructurales de la pobreza.
la desigualdad, la falta de trabajo. Es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero, ¿no? El imperio del dinero, del mercado, etc., ¿no? Los mismos temas, ¿no? Es un cambio de lenguaje total, digamos, ¿no? Después, ¿no? Habla, bueno, la trata de personas, la droga, la guerra, la violencia, en fin, todo eso es conocido. Solamente quería citar el final, la página final del discurso a los movimientos sociales, ¿no es cierto?, que impresionó mucho. Dice: algunos de ustedes expresaron, este sistema ya no se aguanta, tenemos que cambiarlo, tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro, y que sobre ese pilar se construyen las estructuras sociales alternativas que necesitamos. Y eso hacerlo con inteligencia y coraje. Eso se lo dijo a los movimientos sociales, ¿cierto?, que hablan de la dignidad humana, la roca sobre la cual hay que construirlo todo, ¿no? Eso, los movimientos sociales, realmente es un hecho que impresiona, ¿no? Es otro hecho. Yo creo que ese hecho, ¿no?, que salió en la prensa, en todas partes, en el mundo, porque todo el mundo estaba impresionado, porque el Papa se reúne con los cardenales, con los obispos, con la curia romana. Bueno, eso es como, no hay nada especial, ¿no? Pero que se reúne con los movimientos sociales es un hecho único. Para mí es como la canonización de Monseñor Romero. Son hechos. Después el Papa quizá hizo otras cosas. Dicen que el Papa se equivocó, por ejemplo, ahora con el obispo de Osorno en Chile. Porque era un obispo formado en la parte por el Caradima, ¿no? Es horrible eso, ¿no? Se equivocó, algunas cositas, pero eso ¿qué al lado de esta otra cosa? Lo bueno fue que cuando lo fueron a consagrar, ¿no?, el pueblo irrumpió y le quitaron la micha y lo bofetearon. Fue una cosa impresionante. Usted es discípulo de Caradima es el Maciel chileno, ¿no? Un tipo que fue un horrible, ¿no? Horrible, ¿no? Y este obispo era del grupo de Caradima. Entonces la gente no aceptó y le quitaron la lucha. No sé qué va a hacer el Papa con este asunto. Pero en fin, yo creo que eso a mí me preocupa. ¿Qué va a hacer? Lucha de Osorno, de Chile, ya no importa, ¿no? Lo importante es que se reunió con los movimientos sociales. Pero es que hay mucha gente, ¿no es cierto?, que se queda con cosas chicas, ¿no? ¿Cómo es posible que nombraran a los hijos de Osorno sabiendo que se va a hacer? Bueno, se le fue, se le pasó. Pero no se le ha pasado la dignidad humana, no se le pasa la canonización de Romero, no se le pasa a los movimientos sociales, ¿no? Es evidente, no podemos permitir que todo tiene ese idealismo, ¿no? El Papa, no, hay que ver los hechos que ponen. El resto ahí lo vamos arreglando en el camino, ¿no? Yo quería pasar, pero no lo voy a hacer ahora, ¿no? Descubrí, no sé cómo, ¿no?, en un programa que se llama CNN Dinero. CNN Dinero, ¿no? Y ahí interrogan, hablan un tal Javier Servia, que hace una crítica bien violenta al Papa, ¿no? Contra él. Dice, mostró un enojo, una indignación con los últimos dichos del Papa Francisco sobre el libre mercado. Dijo, la vida con el libre mercado es difícil, pero sin él la vida sería imposible, ¿no? Y después dice, y fue la conclusión simplista y apresurada del periodista, esta la voz del pontífice argentino, quien había sentenciado que mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría quedan cada vez más lejos del bienestar. Y después despotricó
puso la pregunta, pero la respondió. ¿Hay vida más allá del libre mercado? Como decía nosotros, hay una vida después de la muerte, ¿no? ¿Hay vida más allá del mercado? No. ¿Dice libre mercado o mercado? El libre mercado, no, tiene razón. No, el mercado, vamos al mercado todos los sábados a comprar. Ese es el mercado, que es un lugar precioso, ¿no es cierto? Donde se encuentra la gente. No, este es el libre mercado como sistema económico idolátrico, ¿no? Todo lo que hemos escuchado, ¿no? Entonces, él dice, ¿no? ¿Cómo es posible, decía el comentarista, que el Papa, ¿no?, predique, que critique el libre mercado, ¿no es cierto?, a 1.200 millones de católicos, ¿no? Dice, es una confianza multa e ingenua, ¿no? Trata así al Papa por este asunto del mercado. Pero después, ¿no?, sigue el CNN, el mercado, ¿no es cierto?, ¿no?, hablando de los excluidos, ¿no? También critica al Papa por su posición frente a los excluidos, ¿no?, porque no cabe, ¿no? Dice, es una estupidez, ¿no? Dice, porque la pobreza es responsabilidad de ellos, ¿no? El que no trabaja es pobre, si alguien es pobre porque no trabaja, ¿no? Dice, el mercado, empieza este señor, ¿no?, a despotricar, que da posibilidad del mercado, ¿no?, esta economía de mercado, ¿no?, da la posibilidad a todo ser humano, ¿no?, para realizarse. Entonces critica fuertemente, ¿no?, la posición del Papa frente al mercado, ¿no? Bueno, eso lo decía un poco al pasar, ¿no?, porque hay gente también que el Papa también tiene enemigos, ¿no? Pero yo creo que los enemigos que tiene, ¿no?, que hablan contra él es porque lo entienden, ¿no? No porque no lo entienden, lo entienden, ¿no? Por eso lo atacan, porque lo entienden, entienden lo que él está diciendo, ¿no? Como hemos comentado por Franco, la gente, Nietzsche, como decíamos, ataca a Pablo de Tarso, porque sabe quién es Pablo de Tarso. El anticristo es un antipablo, ¿no? Ataca tremendamente a Pablo, Nietzsche, ¿no? Porque lo entiende, porque ve que es peligroso, ¿no? Porque ve que también este señor, ¿no?, lo ataca porque ve que el Papa está diciendo cosas que ponen en crisis todo el sistema actual de economía de libre mercado. Creemos, ¿no?, que, para concluir, que ambos casos, el de los movimientos sociales que mencionaba y el de los gobiernos postliberales en nuestro continente, demuestran que, más que le pese a Serbia y a la CNN, sí hay vida más allá del libre mercado, ¿no? O sea, que se puede criticar el libre mercado, ¿no?, y no por eso llegamos al final de la historia. Bueno, y después, ¿no?, yo creo que ya Franz, ¿no?, ha explicado bien muchas cosas de la exhortación apostólica, ¿no?, a la envía del Evangelio, ¿no?, que yo pienso que eso es una exhortación que ha cambiado muchísimo, ¿no?, la mentalidad. Pero tenemos cuidado, es un documento, ¿no?, y los documentos vuelven, así que hay que, sobre todo, buscar los hechos. Este Papa nos permite pero también nos dio un documento que nos permite, ¿no es cierto?, también interpretar los hechos. Y el documento, espero que todos lo tengamos en la mano y lo meditemos, porque realmente es un documento, ¿no?, que habla muchas de las cosas que hemos hablado aquí, sobre la nueva ideología del dinero, del fetichismo del dinero, etc., ¿no? Pero hay algunas cosas que yo quisiera también acentuar, ¿no?, que me han golpeado mucho positivamente, ¿no? Dice, la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual, ¿no? Los pobres hoy día sufren la pobreza, pero sufren también el descrédito, ¿no?, la marginación, ¿no?, el desprecio, ¿no?, todo de la calle, etc., ¿no?
la falta de valoración, ¿no es cierto?, de los que están excluidos. Eso es lo que él llama, ¿no?, la atención espiritual. Y eso yo lo tengo muy presente, porque saben ustedes el trabajo en la calle, que tenemos junto con Orlando Navarro, ¿no?, que vamos el domingo ahí a la calle a hablar con esta gente, ¿no?, el autodesprecio, el fin, esa gente, una atención espiritual, escucharlo, ¿ya?, ¿no es cierto?, es ya una crítica global. O sea, no es simplemente los pobrecitos de la calle, ¿no?, sino esa atención, todo lo que dice el Papa sobre los excluidos, ¿no?, como la otra medalla de todo lo que ha dicho en la segunda parte, ¿no?, lo que toma Frank, del 52 al 60, que es ese, ¿no?, pero después en los 186, los 116, que es el capítulo segundo, ¿no?, que el primer capítulo es la crítica a una economía neoliberal de mercado, ¿no? Esa fue la primera parte, ¿no es cierto?, que un poco lo que habló, no por él, lo que habló Franz, ¿no es cierto?, pero después está la dimensión social de la evangelización, ¿no?, que tiene que ver también con lo otro. La dimensión social, ¿no?, de la evangelización no solamente es predicar así, ¿no?, el amor a los pobres, ¿no?, es más que eso, mucho más que eso, ¿no?, como decía Helder Cameron, ¿no?, cuando digo yo que hay que amar a los pobres, pero nadie dice nada, porque digo, ¿por qué hay pobreza? No me dice que soy comunista, ¿no?, esa famosa frase, ¿no?, de Helder Cameron, ¿no? Entonces, una dimensión social de la evangelización no es simplemente sacar consecuencias piadosas, sociales, ¿no?, ya de una doctrina que aceptamos así nomás, ¿no? La dimensión social de la evangelización cambia radicalmente el sentido de la evangelización, ¿no?, como el hecho que recibió los movimientos sociales, la conversión de Romero. No podemos hacer una evangelización con dimensión social de como lo hacíamos siempre. Aquí también hay que hacer un cuestionamiento. Dice el Papa, ¿no?, mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la iniquidad, no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún problema. La iniquidad es la raíz de los males sociales. O sea, esto es la evangelización. No podemos quedar con una evangelización social simplemente dándole un poquito de color social a la evangelización. No, el Papa nos puso ante el desafío de una evangelización social, ¿no?, que toma todos estos temas que hemos estado tratando, ¿no? Bueno, ya para terminar simplemente, porque creo que ya los papeles vuelan, entonces ya hablamos de los hechos, ¿no?, pero los hechos también están, ¿no?, en la calle también. La evangelización no son hechos, ¿no?, hay que poner hechos, ¿no? Hablar no cuesta nada, lo que cuesta es escuchar y poner hechos concretos, ¿no es cierto?, de cambio social, ¿no? Yo me dediqué a ver todos los términos más usados en la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio. Sí, una cosa así como simplemente ver, como en la computadora, los términos más utilizados, ¿no? Y quedé impresionado. Lo leo así rápidamente, ¿no?, para ver un poquito, no quizás los temas, sino el tenor, la forma, como el Papa plantea la evangelización, ¿no?, una evangelización, la dimensión social de la evangelización. Así rápidamente, para que choque más, ¿no? Él dice en esta exhortación: economía de la exclusión, inequidad, economía que mata, idolatría del dinero, fetichismo del dinero, autonomía absoluta de los mercados, especulación financiera, corrupción ramificada, evasión fiscal egoísta, mercado divinizado, inequidad que genera violencia, especulación financiera,
causas estructurales de la iniquidad raíz de todos los males sociales, nuevas formas de pobreza, toxicodependientes, refugiados, pueblos indígenas, ancianos, migrantes, trata de personas, crimen mafioso y aberrante, mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato, ¿no? Mujeres que sufren situación de exclusión, maltrato y violencia, desertificación del suelo, enfermedad para cada uno, extinción de la especie, mutilación del ser humano, signo de destrucción y de muerte de la vida, de futuras generaciones, etc., ¿no? Yo creo que este es un documento, pero también que tenemos que reflejar los hechos, ¿no? Porque estamos acostumbrados nosotros a manejar documentos del Papa, ¿no? Ahí vuelvo a lo de Coplán, los documentos vuelan, ¿no? Lo que queda son los hechos. Entonces, el Papa ha puesto grandes hechos concretos, ¿no? Y por eso yo creo que él dice que en 5 años quizás va a renunciar. Porque ya los hechos quedan, ¿no? Porque yo por lo menos los documentos de todo respeto a Juan Pablo II, Benedicto XVI y muchos otros documentos que los leí, que soy paciente, estudioso, pero no me acuerdo nada. No me acuerdo nada, sí, me acuerdo las cosas que sentí como negativas, ¿no? Pero, como Comblan decía también alguna vez en El Salvador, ¿no? Una vez preguntó, a ver, ¿quién leyó la última encíclica del padre de Monseñor Benedicto XVI, del Papa Benedicto XVI? Levanten la mano, se levantó 2 manos. Entonces, esos documentos no los leen, pero los hechos quedan, los hechos golpean. Entonces, nosotros también, siguiendo un poco, tenemos que poner hechos que se vean, que no pasen, que nadie lo pueda negar. Entonces, otra vez vuelvo al principio, ¿no? La canonización de Monseñor Romero, ¿no? Ya es un hecho, ¿no? Y que todo lo que él dijo, todo lo que él vivió, todo lo que él predicó y por lo cual lo mataron, todo eso ya adquiere un carácter diferente. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué lo mataron? ¿No? Por odio a la fe, ¿no? Porque siempre decía por odio a la política, por odio a la fe, ¿no? Roma lo oculta causa final. Ahora realmente tiene sentido, ¿no? Con la canonización de Monseñor Romero. No. Sí. ¿Qué tal? ¿Hay espacio para preguntas o cerramos aquí? Generalmente cerramos a las 8 en la universidad. Bueno, un par de preguntitas rápidas. Un comentario de la primera respuesta de Luján, que nada más agregarle a la economía excluyente. Hay instituciones internacionales que dan categorías de cómo son las economías de los países. Y entonces excluyen mucho a los países ahí y mata a los países. Y entonces dicen que Costa Rica está en riesgo de su economía, entonces no invierta en Costa Rica. Y eso nos daña mucho a los que vivimos en este país. Eso es parte también de la economía excluyente que creo que el Papa también hace referencia. Listo. Quería hacer un breve comentario en relación a Monseñor Romero como un santo incómodo para la iglesia. Y me quedo con ese pensamiento de cómo hacer teología ahora, con esa posición que ha tenido Monseñor Romero. O sea, se torna un ejercicio difícil, hasta comprometedor. Y venimos en la misma línea el Papa Francisco se torna un Papa incómodo para la situación que hemos tenido hasta ahora.
y él viene a ser voz de un sentimiento eclesial que ya ha canonizado a Monseñor Romero desde antes, ¿verdad? Ese sentir eclesial de que quien se pone en nuestro lado es un santo, aunque si Roma no lo oculta, no importa, ya es un sentir, ¿verdad? Entonces él ha interpretado esto, entonces al mismo tiempo él se torna un papa incómodo, y me gusta eso, de cómo hacer teología ahora, desde la oficialidad, ¿no? Quiero ver eso. Gracias. Allá dice, ¿no? El pueblo lo hizo santo, los pobres lo hicieron santo, ¿no? Que no fue una cosa así que cayó del cielo, ¿no? Los pobres convirtieron a Monseñor Romero, eso lo dice él en todas partes, ¿no? Decía Carlos, la hermana y después. Vamos a cerrar con Mateo porque de lo que decía Juan, de la realización de la persona para creer en Dios. Y es que me queda tal vez una pregunta, y bueno, ¿por qué no siempre seguir creyendo en Dios y buscar la realización de la persona? Sí, porque el cambio de paradigma ese siempre va a ser la persona lo importante al final. Creo en Dios y voy a respetar a la persona, voy a vivir por la persona, voy a vivir por los pobres, por los que necesitan. ¿Por qué entonces ese cambio de parto de la persona para creer en Dios? Bueno, eso por un lado. Por otra parte, ¿qué hacemos con todos aquellos que siguen a Víctor Friedman y que están convencidos de que eso es lo cierto y que esa es la verdad y que es el mercado, y están convencidos y lo hacen incluso muchos de buena fe? Y que dicen que Estados Unidos ha crecido mucho, Japón ha crecido mucho, son países eficientes y ahí lo que existe es el libre mercado y que lo dicen convencidos. Entonces, ¿dónde está el pecado del Espíritu Santo? Pero ellos, para ellos no hay pecado. No, Para ellos eso es el está pecado del Espíritu Santo. No es pecado para los que lo cometen. Eso es el problema. Friedman que lo piensa y lo dice, entonces él sí es un pecado doloso, porque eso lo piensa y lo dice. Friedman está vigilado. Friedman es un asesino. Ok. Pero esto es el problema de la ley y el cumplimiento de la ley, que hace sentir a aquello que lo cumple que él no tiene ningún problema con la ética, porque está cumpliendo. Bueno, era otra cosita la que quería decir, pero a raíz de lo que dijo el compañero, yo pienso que solo pueden convertirse los que se enfrentan a la realidad, porque he leído a Manfred Max Neef, no sé ni cómo se pronuncia, pero he visto sus videos y todo esto, y él dice que él estaba convencido, él estaba en el sistema, pero que creo que fue en Perú, frente a la realidad de la pobreza y todo, ahí hubo un cambio. Bueno, pero lo otro, con relación a lo que dice de que los hechos son los que quedan y los papeles vuelan, aunque es un hecho muy chiquito, está diciéndonos hasta dónde esa coherencia del Papa para ir haciendo, mostrándonos signos que nos puedan mover como humanidad. En estos días, hace una semana, 2 semanas, el hecho de los baños que mandó a hacer para las personas de la calle en Roma, ¿verdad? Ahí decía uno que iba saliendo, que entrevistaron, iba saliendo del baño, ya y sí, yo en los baños públicos tengo que pagar 8,5 euros que no tengo, pero aquí no me piden papeles, no me dicen quién soy, yo me entro y me baño, y si quiero corte de pelo me lo hacen. El Papa mandó a hacer eso. Entonces son hechos que yo siento que están marcando lo que deberíamos también nosotros como personas que estamos con ansias de ver la construcción del reino es dar a conocer los hechos, porque los periódicos no lo dicen, ni lo ha dicho Telepica, ni lo ha dicho nadie de estos, pero a mí, por ejemplo, que el Papa
tuviera de fijarse hasta en ese detalle pequeño, me muestra hasta dónde está llevando en la práctica, en hechos pequeños, pero significativos, como esa reunión y como otros muchos, lo que él está predicando, ¿verdad? Creo que es importante cuando usted mencionaba sobre ese libro de Monseñor Romero, cuando hablaba de la lucha de los dioses. Hace poco trabajé con un grupo de jóvenes y uno de ellos me decía: hermana, yo me quedo con mis ideas porque yo no creo en Dios. Y entonces la pregunta que usted decía, bueno, el problema no es en qué Dios creemos, sino en quién es que creemos. Y siento de que los jóvenes ahorita tienen diversos íconos en donde fijarse y ellos se están como volteando hacia esa nueva evangelización cuando el Papa les dice: no salgan a la calle, vayan a hacer lío. Entonces siento de que el Papa también, aparte de enfocar a una iglesia ya estructurada, se está enfocando en una iglesia joven, que considero que desconoce la historia y es por ello que no saben qué Dios seguir, porque a ellos el fetichismo, el mercado les pinta nuevos dioses, pero ellos no ven hacia atrás. Muchas veces su visión es hacia adelante, pero no conocen un poquito la historia. Entonces siento de que ahora me vino a mí como a decir, el Papa Monseñor Romero viene a dar también como otro ícono para los jóvenes y decir: hay mártires en la iglesia que están dando un nuevo rostro. Entonces siento de que los jóvenes se están motivando a través de esto. Yo veo la iglesia, pero el área donde trabajo es con los jóvenes. Entonces yo digo, los jóvenes también forman parte de esa iglesia y que muchas veces no saben a qué Dios seguir porque muchas veces desconocen la historia. La que hay en la peregrinación que hubo en la marcha, de 4 o 5 kilómetros, alguien hizo un conteo, el 98% eran jóvenes, porque están entusiasmados preparando todos los jóvenes, ¿no? Pero ya están cansados de la iglesia y Francisco le ha abierto un panorama nuevo. Yo creo que si hubiéramos elegido un papa italiano, un papa, qué sé yo, austríaco, ¿no? Yo no sé qué lo habría hecho. Bueno, yo creo que podemos quedarnos así. Mateo. Aprovechando el tiempo carismático. En el Evangelio se habla de los espíritus inmundos. Se habla de los espíritus inmundos en el Evangelio, ¿no? Y a veces Jesús los expulsa en la sinagoga, que es como la ley, el lugar de la ley. Hoy estamos todos contaminados de estos espíritus inmundos, aunque hablamos de los grandes del mercado mundial y tal, pero todos estamos metidos en la cultura esta del mercado y de los sistemas estos que matan. ¿Cómo expulsarlos del corazón y de la mente? ¿Cómo hacer una conversión carnal? No con palabras, con hechos. Con hechos. Yo creo que tenemos maestros hoy día que usaron demonios. Creo que estamos certificados, ¿no? Bueno, yo creo que podemos agradecer. Usted escribió un libro sobre Satanás. Bueno, vamos a agradecer a Franz y a Pablo. Yo pienso que nos ofrecieron un vino bueno. Quería recordarles que el próximo encuentro será el 14 de mayo